noches, soy la montaña joven Eliseni Britannia Damari Vázquez Pérez. Bienvenidos a Charlas de Miércoles, edición número 53. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y de Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al profesor Marco Abel Carvajal Atencio, ponente de la presente charla titulada El castellano de Chota, oportuna para cerrar el mes del libro y del idioma. Bien, empecemos con el programa de hoy, cediendo el uso de la palabra a la montaña joven María Elizabeth Tapia Cueva, declamadora y estudiante de enfermería en UNACH, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Mari. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Soy la montaña joven María Elizabeth Tapia Cueva y en esta ocasión justificaré esta charla muy interesante denominada El castellano de Chota. Y es que pues, los chotanismos son en realidad una forma muy particular de cómo se habla y cómo hablamos actualmente. Y bueno, pues muchas veces se sienten avergonzados porque alguien les dice, ¿no? ¿Cómo vas a estar hablando de esa manera? Actualízate. O los jóvenes de hoy van a otros lugares y por la forma en que hablan los identifican. Ah, tú eres chotano. Pero no hay manera de sentirse avergonzados porque esta es nuestra identidad, lo que nos identifica como provincia. Y por qué no decir como región, porque también existen las provincias nuestras provincias vecinas como la provincia de Hualgayoc, Cutervo, entre otras provincias, que también compartimos las mismas costumbres y las formas de hablar. Es muy importante resaltar que en la literatura chotana, por ejemplo, destaca mucho la poesía costumbrista. Esta poesía donde se encuentran los términos chotanos y dan mayor énfasis a la transmisión del mensaje que se quiere dar. En este caso también da parte al declamador para que se luzca en el escenario y que el público tome atención y lo identifique, lo relacione con la realidad. Por ejemplo, hay algunos poemas como el Cholito Domitilo, cuyo autor es el profesor Marco Carvajal. En este caso, un párrafo nos dice: anda cholo maldiciao, te dedico esta versada, cabeza de huichorcada, Jesús cholo palangana. En otro poema también, que se titula El romance de la tejedora, cuyo autor es Jorge Luis Díaz Collantes, un párrafo dice así: esa tarde arrebolada nos enamoramos plenos, tú rosa predestinada, yo jardinero en acecho. En nuestro amor atendían cercos de zarzas y helechos, los cruces de los caminos, los rastrojos y barbechos. Yo miraba embelesado el firmamento de los hilos, mientras tus dedos se hundían en el cuerpo del tejido, escogiendo las illaguas, las labores y motivos. Abríanse claros espacios para mirar los topacios de tus ojos encendidos. Miraba en luces fragmentos tu rostro bello y querido. Tus dientes eran perlas y tus labios cantarinos, acurrucado a tus plantas como perrito consentido. Otro poema, por ejemplo, es La lecherita, cuyo autor es el doctor César Saldaña, que un párrafo dice así: chinita de mis ensueños, ¿has conocido el amor? ¿Y por qué me habla usted de en esa laya, señor? Por nada, china, por nada. El amor es una flor. Como vemos, así como estos poemas, existen muchos donde los chotanismos perduran en ellos y nos hacen identificarse de una manera muy importante. Generalmente nuestros términos provienen del quechua, del aymara, es de allí de donde se produce el origen de la toponimia, de los nombres de los lugares. Por ejemplo, el origen de la palabra Chuyabamba, Pacopampa, entre otros, que más adelante el profesor César Carvajal, el profesor Marco Carvajal va a profundizar en esta temática, ya que tiene amplios saberes culturales acerca de este tema. Sí, hay muchos términos que se han producido y
La importancia de esta charla es acentuar la identidad como chotanos, sentirnos bastante propios, de los cuales no debemos malentendernos ni avergonzarnos. Al contrario, esto sería una forma de nuestra cultura que nos identifica. Bueno, esto ha sido un breve alcance de lo que será el desarrollo de esta importante charla. Espero que lo disfrutemos juntos y que siempre nos sintamos orgullosos de ser chotanos. Muchas gracias. Gracias, Mari. Mientras se alista nuestro ponente su material de exposición, invitamos al público virtual a utilizar los chats de Facebook, Hacer Montaña, Chota Perú y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, precisas y concretas, y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, estas serán resueltas también de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Entonces nos complacemos en presentar al profesor Marco Abel Carvajal Atencio, que para mayor presentación solo se considera como chotano. Le damos la bienvenida, estimado profesor Carvajal. Tiene 20 minutos para su exposición en esta primera parte del programa. Adelante, profesor Marco. Don Marco, tiene que activar su micro. Ok, ¿ahora? Ahora ¿Se sí. escucha? Sí, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, amigos participantes en este coloquio virtual, que como parte de las charlas de miércoles que promueve Hacer Montaña y su área Jóvenes en Marcha, y dentro del marco del mes del idioma, en el cual rendimos homenaje a los grandes escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega, sostendremos esta noche teniendo como tema el castellano de Chota y como objetivo la consolidación de nuestra chotaneidad como pueblo integrado, respetuoso de sus valores, de su patrimonio milenario, de su diversidad geográfica, étnica, cultural y ecológica, vinculada al Perú y al mundo, y proyectada hacia la sostenibilidad. El año 2016, la Sociedad Geográfica de Lima, entidad científica fundada en 1888 durante el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, y de la cual tengo el honor de formar parte desde el año 1991, calificó y publicó mi trabajo de investigación denominado El castellano de Chota, chotanismos, luego de que el año anterior publicara también La geografía de Chota. En nuestra conversación de esta noche, trataré sobre dicha lengua, desarrollando la charla para hacerla más didáctica, utilizando el mismo proceso que sigo para construir mis trabajos de investigación, es decir, siguiendo los siguientes pasos: pretexto, contexto, texto y posttexto o conclusiones. El pretexto que me indujo a iniciar mi estudio sobre el castellano de Chota es totalmente anecdótico. Eran las vacaciones del año en que culminaba mis estudios de educación primaria, en el Colegio San Juan, por supuesto, y me preparaba con mucho entusiasmo para iniciar mi educación secundaria, compartiendo el tiempo entre estudiar para rendir el examen de ingreso al primer año, que en ese tiempo se denominaba examen de madurez mental, y la práctica de los juegos propios de la edad con los amigos de mi barrio, el barrio Cabra Cancha de la ciudad de Chota. En esta última circunstancia, luego de un entredicho con uno de mis grandes amigos y después eminente médico, el doctor Fausto Hernán Valdivia Mestanza, frustrado por no haber podido darle alcance, trataba de escribir en la acera de su casa, provisto de sendos pedazos de carbón, el apodo que identificaba a su familia materna,
escritura que me resultaba difícil, pues no podía hacer concordar la ortografía con la fonética. Estando en ese trance, escuché a mi espalda una voz femenina muy familiar que me deletreaba la escritura correcta de la consabida palabra. M-U-N-S-C-H-O. No está de más decir que la voz era de la mamá de mi amigo, y es de imaginarse mi turbación en tan engorroso momento. Turbación que se transformó luego en una magistral lección, pues la señora, además de demostrarme su gran madurez, ecuanimidad y tolerancia, me enseñó a escribir uno de los chotanismos más característicos, munyo, que utilizamos en chota para referirnos al ombligo. Recuperado del trance, lo primero que se me ocurrió fue recurrir al diccionario a verificar la ortografía de la palabra señalada, dándome con la sorpresa de que no figuraba en el citado glosario del idioma castellano, experiencia que además me permitió darme cuenta de la existencia de un habla culta y de otra popular en un país, con sus variaciones regionales, sus variaciones locales, y que en muchos casos son signos o características de identidad de una región o un pueblo. Es decir, que el Perú hay que mirarlo como un país pluricultural y multilingüe, en el cual el castellano o español muestra una variación mayor a la que se solía aceptar, y que por razones meramente teóricas o metodológicas no podemos desconocer, y menos por el simple deslinde entre formas cultas o formas vulgares, y formas urbanas o formas rústicas del español peruano, y que la postulación de un modelo binario de tipo urbano-rural, capitalino-provinciano, cultivado o no cultivada, es una opción ideológica excluyente y no una opción complementaria y dialéctica. El trabajo sociolingüístico está contextualizado desde varios puntos de vista que van desde los geográficos e históricos hasta los sociológicos, pasando por criterios sociales, étnicos y culturales para llegar a lo lingüístico, que es su razón de ser. Geográficamente nos ubicamos en la parte septentrional del Perú, en los declives occidental y oriental de los Andes del norte, donde está el territorio de la provincia de Chota en la región Cajamarca. El distrito de Chota es el distrito capital de esta provincia, en cuyo territorio se ha realizado la investigación. Históricamente podemos remontarnos al periodo del Horizonte temprano formativo, periodo correspondiente al Mesolítico, a la edad de los metales y a la edad antigua de la historia, época de la agricultura incipiente comprendida entre 1400 y 1000 años antes de Cristo, que se prolonga luego hacia la época de la agricultura avanzada, en la que se origina la cultura huambo, que posteriormente recibe la influencia de la cultura lambayeque o moche, del Tahuantinsuyo, y finalmente la influencia española, que generó un proceso de exterminio de la India original y un índice muy reducido de mestizaje. Cuando Colón llegó a América en 1492, el idioma español ya se había consolidado en la península ibérica. Y en el Nuevo Mundo se inició otro proceso de afianzamiento de la lengua que conocemos como hispanización. La América prehispánica se presentaba como un conjunto complejo de pueblos y lenguas que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el paraguas de una lengua común. El idioma español llegó a Cajamarca en 1532, en sus dialectos extremeño, andaluz y canario de la época, recibiendo luego una fuerte influencia del dialecto que nos llega de Castilla, es decir, el castellano, que es la lengua que llega hasta Chota. El encuentro de las dos culturas genera la necesidad de comunicación y un proceso de interacción y de contacto lingüístico. Este proceso generó tres tipos de interferencia entre las lenguas nativas y la lengua castellana traída de España. El primer tipo se llama superestrato, o influencia que ejerce una lengua que se extiende por un área distinta a la propia. El segundo tipo se denomina astrato, o mutua influencia entre las lenguas coexistentes. Y finalmente, el sustrato,
cuando la lengua invadida no desaparece sin dejar señales en la invasora de algunos rasgos, palabras, hábitos fonéticos, de entonación, gramaticales, etc. En el caso de Chota, se produce una especie de apropiación de la lengua extranjera por la comunidad local, la conservación de la lengua propia y la generación de una lengua adecuada a las necesidades y exigencias sociales de comunicación, dando lugar como consecuencia de dicha apropiación, conservación y adecuación a la aparición de una lengua local propia, el castellano de Chota, que vendría a ser parte del español andino, del cual nos habla Alberto Escobar, considerándolo como una variable del idioma español hablado en los Andes centrales, desde el sur de Colombia hasta Bolivia, pasando por los Andes del Perú con marcada influencia del español castellano clásico. Como podrá apreciarse por lo antes dicho, la tarea de investigación comenzó hace ya algunos años y se ha realizado a través de varias etapas que se inician con la recopilación de los términos, el ordenamiento alfabético de los mismos, su ubicación en las diferentes categorías gramaticales de acuerdo a su significado y connotación de su uso, su semántica, el cotejo con estudio de las lenguas andinas propias de la región norte del país y el estudio de las diferentes adecuaciones producidas durante la interferencia lingüística entre la lengua apropiada y la lengua propia. De todo este proceso se obtuvieron las tres partes de las que consta el texto del trabajo: las adecuaciones sociolingüísticas del castellano de Chota, el diccionario de chotanismos y las expresiones propias del habla chotana. Las adecuaciones sociolingüísticas del castellano de Chota. He dado esta denominación al proceso por el cual la población local, teniendo como base su lengua nativa, se apropia de la lengua que llega de afuera y genera una tercera lengua en base a la adecuación de ambas, por razones de necesidad de integración social e intercultural. El utilizar como referencial el idioma castellano significa ubicarlo, primero, en relación con el proceso que lo transportó de España a Hispanoamérica y su repentina coexistencia con las lenguas americanas o amerindias de entonces. Segundo, en la mecánica que lo consagra como lengua del sector dominante a partir de la sociedad colonial y lo jerarquiza respecto a las lenguas americanas que subsisten en el Perú contemporáneo hasta los días actuales. Los casos de adecuación que he encontrado en la investigación son los siguientes. El primer caso, la sustitución de una palabra castiza por otra tomada del idioma nativo. Por ejemplo, el café está lambaj, en vez del café está desabrido. La sopa está chuya, en vez de la sopa está rala. La huisha bala por su guacho, en vez de la oveja bala por su borrego. El segundo caso, formar una palabra compuesta en la cual el primer y segundo componente es nativo. Por ejemplo, el Juan es pachatacta, por Juan es bajo y retaco. Ño Julio está lampapecho, por don Julio está con el pecho descubierto. El cholito está gualmisco, por el niño está delgado, flaco o famélico. Las referidas palabras toman la forma de adjetivos y son usados en forma despectiva. El tercer caso es el persistente uso de la elle en contraposición con la ye. En el cuarto caso utilizamos la terminación ito con excesiva frecuencia para formar los diminutivos, tanto en los sustantivos como en los adverbios. ¿Me esperas un ratito? Tomemos un cafecito. La plaza está aquícito. Anímate más allácito. ¿Te sirvo un poquito? Come tu pancito. La plaza está cerquita. En el quinto caso encontramos el empleo de contracciones inadmisibles. La gramática castellana no admite más contracciones que las formadas por la preposición de y el artículo el, que por elisión resulta del, y en vez de él, y la formada por la proposición a y el artículo el, que contraída resulta al. En contexto de Chota, por el contrario, la tendencia de contraer las palabras es bastante frecuente. Por ejemplo, a más que por además que, anella por ella,
ande aquella por aquella que está allá, aunque sea por aunque sea. Bandee usted por venga usted. Cuide usted por cuídese usted. Cruque por creo que. Deme usted por deme usted. Dentro usted por entre usted. De dónde. Disque, dice que. Diste, dice usted. De un. De usted, de usted. ¿Dónde está? Enseñe usted, enséñele usted. Haraste, hará usted. El otro. Maigaste, me haga usted. Ña por doña, ño por don. Paque, ¿para qué? Pa que pues, ¿para qué pues? Pauca, pa' acá. ¿Qué diste? ¿Qué dice usted? ¿Quede usted? Quédese usted. Yamboy, ya me voy. Yanca, adrede. Udinó o si no. Váyaste, vaya usted. Viaste, vea usted. Viaste pues, vea usted pues. Boa, voy a. El sexto caso es el uso de apócopes inadmisibles en el castellano. Entos por entonces. Disque por dice que. Onde por dónde. Pue por pues. ¿Qué es que? Por qué dice. Si hay de hacer, por si ha de ser. Todavía por todavía. El séptimo caso se refiere a formar hipocorísticos de los nombres de personas empleando la S che, sílaba fricativa o africada, alveolar, aspirada y sorda, y la doble letra SH que tiene fonética o sonido onomatopeico propio al parecido del ruido que hace una sartén cuando se fríe en ella algo. Los hipocorísticos, Achuco por Asunción, Castingo por Castinaldo, Conche por Concepción, Goncha por Gonzalo, Jachinique por Jacinto, Jeshu de Jesús, José de José, Lisho Elizabeth, Luche Lucinda, Mache de Marcial, Machico de Marcelino, Meche de Mercedes, Moshe de Moisés, Necho de Nelson, Pacho de Pacífico, Chave de Isabel, Chego de Segundo, Chigre de Chigifredo, Shona de Asunción, Shusha de Jesús, Tacho de Tarsilo, Techo de Esther, Bicho de Vicente, Viche de Vicente. El octavo caso es el uso de la misma letra SH en forma frecuente. Shingo, Shapra, Shuturar, Shumbul, Shoto, Shingar, Shapingo, Shoshega, Shukake, Shimba, Shakraco, Shorejo. El noveno caso se da a los objetivos calificativos, terminaciones de los nombres. Los adjetivos carecen de aumentativos o diminutivos. Reemplazan a esto los grados de comparación generalmente con la terminación ísimo, que agregada al positivo se convierte en superlativo. Por ejemplo, ágil, agilísimo, bueno, buenísimo, agudo, agudísimo. Pero con frecuencia, en el castellano de Chota se agregan las terminaciones aso e ito a los adjetivos positivos. Buenazo por muy bueno, ricazo por muy rico, toditito por todo, calladito por muy callado. Y en los adverbios, tardazo por muy tarde, tempranazo por muy temprano. El décimo caso está referido a dar redundancia a los adjetivos comparativos con la partícula más. En el castellano hay 6 adjetivos irregulares que tienen comparativos y superlativos especiales. Por ejemplo, bueno, mejor, óptimo, malo, peor, pésimo, grande, mayor, máximo, alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo, pequeño, menor, mínimo. Y con la partícula más se redundan los comparativos como por ejemplo, más mejor es la naranja que la lima, más peor has jugado hoy, más mejor es don Juan, más menor es la Julia. El 11º caso es usar interjecciones inadmisibles en el castellano. Por ejemplo, catay, a ver ya pues, qué caramba. Cati, mira, tenga, tome. Cao, pobrecito. Mape, toma, mira, prueba. Mapis, mira. Añañao, qué rico. Amalaya, denota queja frente a una imposibilidad. El 12º caso
se da a los adverbios accidentes de los sustantivos. Por ejemplo, ahorichita por muy pronto, cerquita por muy cerca o muy cerca, lejazos por muy lejos, tardazo por muy tarde, malazo por muy malo, tempranazo por muy temprano, lejurura por muy lejos, carurura por muy caro. El 13º caso es el uso de modos adverbiales vulgares. Das por pronto o rápido, ahora ya por no, yo ya disque por yo no soy, que ya disque por no es cierto. 14º caso, contradicción de conceptos. Limpio sucio está tu pantalón, bien mal está don Juan, que da miedo me gusta esa china, hay que subir para arriba, bájalo para abajo al chingue. 15º caso, dar a las frases onomatopeicas uso real. Blungundum se cayó, shul shul el agua, tras las tijeras, rish la tela, sholdog el chancho, golgotej el pavo, taca taca la mula, shaj el gallo, ñej un trompón, yush por la yausha. 16º caso, anteponer los artículos el o la a los nombres de personas. El Juan, la María, el Antonio lo ha perjudicado a la llave. 17º caso, uso de locuciones latinas adulteradas. De juro por de jure o de derecho. El 18º caso se refiere a uso de expresiones muy propias o modismos. Adentro fieles, correr cualquier riesgo. Adiós mi F, adiós mi familia. Agarrar de las mechas, coger de los cabellos. A la noche, cualquier día o nunca. A lo bruto y fiel cristiano, sin medir las consecuencias. Así es su genio, así es su carácter. Bola y moja, col, cal y aguardiente. Buena china, mujer fuerte. Buen cholo, hombre fuerte. Con su manito, por sí mismo. Chao Rosa, un plazo indefinido, adiós. Choclo y moco, mandar sangre de la nariz. Dar la maja, castigar físicamente. Deñeque, de carácter fuerte, valiente. De un ruecazo, amenaza con golpes de la rueca. Dos pa'l frío, trompearse. Echar una pechada, cantar a capella. Estar chimbando, estar curando, convaleciente, superar una enfermedad. Marcar, sostener en brazos. Olvidarse para siempre, olvidarse totalmente. Que da miedo, exageradamente. Sacar de respeto, convivir formalmente. Mandarse sin noticias, irse muy lejos. Sí, pues, cierto. Yanca ya, por gusto, en vano. 19º caso, uso de la partícula di para dar fuerza a la interrogación. Hace frío, di. Tenemos que estudiar, di. Es tu cumpleaños, di. 20º caso, uso frecuente de la palabra gafo, no como calificativo, sino para dar mayor intensidad generalmente a la afirmación o a la negación. Sí gafo, no gafo, este gafo. Qué feo gafo. ¿Estás gafo? A lo gafo, so gafo. 21º, agregar al transitivo la terminación lo. Agarrar, agárralo. Traer, tráelo. Llevar, llévalo. Levantar, levántalo. Y luego suprimir la letra R en la pronunciación. Agárralo, tráelo, llévalo, levántalo. 22º caso, uso de arcaísmos. Adre por adrede, agora por ahora, decilo por decillo, de vos, de ti, tuyo, de usted, mesmo por mismo, trujero por trajeron, velo por verlo y vido por vio. El 23º caso, la elisión de consonantes entre vocales y sustitución de la vocal final o por U en forma de apócope. Acabado, acabao. Agachado, agachao. Callado, callao. Delgado, delgao. Enojado, enojao. Ganado, ganao. Mandado, mandao. Parado, parao. Cansado, cansao. 24º caso, el uso de palabras relacionadas con diferentes lugares del mundo para designar algunas cosas. Por ejemplo,
Calabria, una especie de bizcocho, región de Italia. Turca, especie de pastelillo, el natural de Turquía. Almud, medida para granos, del árabe al-maut. El 25º caso, tendencia a esdrújular palabras. Paraíso por paraíso, bótica por botica, pábilo por pabilo, mendigo por mendigo. 20º caso, uso de la letra G para reemplazar a la H. Heder por heder, hediondo por hediondo, hiede por hiede. El empleo de nombres y pronombres indistintamente es el 27º caso. Yo lo vi en ella, lo llamé al Víctor, yo lo dije que dentre. 28º caso, uso exagerado y duplicado del posesivo. Me chanqué mi pie, me duele mi cabeza, me torció mi mano, su cabello de marco, su cresta del gallo. 29º caso, uso correcto de la pronunciación de la L, llave, llacón, cuchillo, cabello, pollo. 30º caso, sustitución de las terminaciones IA y por porñá o porñó. Neumonía por neumonía. Absonia por absonia. Ceremonia por ceremonia. Demonio por demonio. Ingenio por ingenio. La sustitución de las terminaciones lía o lío por liá o lió y lita o lito por lita o lito. Julia, Julia por Julia. Julio por Julio. Julita por Julita. Julito por Julito. Domicilio por domicilio. 32º caso, uso de metaplasmos. Por adición, a bajar por bajar, de entrar por entrar, emprestar por prestar. Por supresión, almada por almohada, ande por adonde, auja por aguja, agujero por agujero, aura por ahora, pónelo por ponerlo. Y por cambio, agüelo por abuelo, afuera por afuera, ciruela por ciruela, vuelta por vuelta, buitre por buitre, jue por fue, fuera por fuera, lamber por lamer, medicina por medicina, naides por nadie, nudo por nudo, verífico por verídico, llanta por llanta. Y por transposición, niervo por nervio, vido por vio. El 33º caso es el uso de verbos inadmisibles. Por ejemplo, achir por estornudar, achacar por culpar de algo, calchar, amontonar, cangar por soazar, cashpar por quemar, chagar por coger agua, heder por apestar, jurgunear por atizar, yushtir por desnudar, mayachir por asustar, machaquear por solear, pachulear por cariñar, acariciar, chuturar por ponerse en cuclillas y tachucar por asustar. El 34º caso es el uso de adverbio junto al superlativo. Es muy buenísimo, está muy riquísimo. Y finalmente el uso del pronombre lo o loísmo para cualquier tipo de objeto, género o número. En el cordel lo tienden la ropa. Yo lo dije que venga. Primero lo sacan de las pancas. Todas estas adecuaciones son las que he podido encontrar en mis estudios sobre el castellano de Chota. La segunda parte es el diccionario de chotanismos. El proceso para construir el diccionario de chotanismos, como ya lo indiqué, se inicia con la recopilación o recolección de términos, su depuración, el ordenamiento alfabético de los mismos, su ubicación en las diferentes categorías gramaticales de acuerdo a su significado y a la connotación de su uso, su semántica, y el cotejo con diccionarios de peruanismos como el de Juan de Arona, el de Marta Hildebrand, de cajamarquinismos, con lenguas del ámbito regional del entorno del territorio de los huambos, cuyas lenguas originales fueron el Den y el Cat, que por el norte tenían a los grupos étnicos de Piura, con sus lenguas olmos, sechura osec y tallán, por el noreste los chachapullas con las lenguas de la cuenca del río Marañón,
como el chacha, el malacato, el tabancale, el patagón de perico o tomependa, la zácata, el patagón de bagua, el copallén y el chirino. Con las lenguas de San Martín, el ibito y el cholón. Con las lenguas de los cajamarcas por el sur, el cuye, culli o illinga. Y por el oeste, las lenguas yungas de la costa, el mochica, el quingán, el purúa o cañari, el uro, el chipana, el puquina y el chimú. Y también lenguas de etnias forasteras, quechuas, cañaris, aymaras, guayacóndor, collas, y de Centroamérica como el maya quiché, de donde viene el vocablo chotén, de chetén, y chentén, es un sitio de huambos, el tarahuara, el tarahumara o raramuria, que es un dialecto propio de Chihuahua en México, de donde nos viene la palabra coche, con la que nosotros designamos al chancho cerdo. En Chota no se dice chancho cerdo, se dice coche. El náhuatl, de donde viene la palabra tamali, que indica nuestro tamal. Todo este trabajo me dio como resultado el obtener 1.327 palabras que por su significado y su connotación solo se usan en el vocabulario del distrito de Chota. Por cuestión de tiempo voy a dar 5 ejemplos de cada una de las letras del alfabeto. Con la letra A he consignado 103 palabras, como habano, akshir, almuara, ayabá, angalpa. Con la B, 36 palabras, dentro de ellas bakshero, blanco, borrao, balsón, bolearse, breve. Con la C, 196 palabras, dentro de las cuales están cabio, cagio, calchar, calushpa, cangar, canra, caracashua, cachuna. Con la Che, changar, chane, chancar, chergo, chiriruri, chucho. Con la D, 20 palabras, dañao, das, de juro, dengoce, desvirgar, dita. Con la E, 25 palabras, école, échalo, empella, enemigo, entortar, escurana, espiar. Con la F, 24 palabras, fachés, faina, pardelear, fondo, fuérate. Con la G, 67 palabras, gafo, gañote, hediondo, genio, garajiento, huaxatullo, hualmisco, huanya. Con la H, 35 palabras, hígado blanco, hilar, horcón, horqueta, hualco, huero. Con la I, 17 palabras, illagua, inames, infundia, ingo, intuerto, ishpa, ishpiles y tico. Con la J, 36 palabras, jalar, jodido, joijona, judrición, juzgavida. Con la K, una sola palabra, quirosín. Con la L, 58, lambaj, lamparín, lapacho, laudialforja, laya, lunta. Con la L, 13 palabras, llausha, yushka, yushpe, yustingo, yustir. Con la M, 130 palabras, macacha, maja, mala muerte, malnatural, mangachar, mangacharina, machaquear, masqueseiga, milca, milluashco, minyulo, muyushco, munyo. Con la N, 11 palabras, naides, nigua, ninacuro, niquelaya, no te pongas. Con la ñ, 20 palabras, ñauñica, ñeque, ñonde, ñuñupar, ñume, ñushco. Con la O, 11 palabras, ojear, ollejo, onza de oro, oque, orocto. Con la P, 143 palabras, pachacara, pachatacta, pajuro, payaquear, papuja, pachara, pachullar, pilca, pororoco, pollo. Con la Q, 25 palabras, kengo, kensho, quilar, quinjol, quiño, quixil, quisque. Con la R,
46 palabras: Rabatullo, Racuana, Rachaposo, Rambar, Rejaguato, Ruco, Ruchir, Rungo. Con la S, 91 palabras: Chacraco, Xijra, Ximba, Xingar, Xingo, Xingue, Xucaque, Xupra, Xuturar, Xutuipa. Con la T, 85 palabras: Tangar, Chuchún, Terrao, Tiangue, Tianguera, Ticte, Tipchir, Toroxia, Tulpa. Con la U, 9 palabras: Udinó, Ulto, Unsha, Ushpa, Ushun. Con la V, 12 palabras: Verde, Viaste, Virgo, Viro, Vistas. Con la Y, 16 palabras: Yanasa, Yanque, Yede, Yupacundo, Yuraxara, Yuragache. Con la Z, 15 palabras: Zafao, Sango, Sanguango, Sarandango y Cirulla. En conclusión, la lengua no es un fenómeno estático en cualquier momento de su historia. Una lengua siempre exhibe variación lingüística. La lengua tiende a diferenciarse al transcurrir el tiempo. La separación geográfica origina la desasimilación de los dialectos de una lengua. En el caso de la colonización, los dialectos de origen no son homogéneos. No todas las colonias hablaban el mismo dialecto de la madre patria. La adquisición de la lengua por los no nativos es imperfecta, es decir, el sistema lingüístico resultante no es el de la generación anterior. Los hablantes del territorio conquistado tienen contactos con grupos lingüísticos que no existen en la madre patria. En el proceso de aculturación se dan 3 momentos: la apropiación de la lengua que llega, la integración con la lengua propia y la generación de una tercera lengua adecuada que resulta de la fusión de las 2 anteriores. El distrito de Chota, como parte de su identidad cultural, posee y conserva una lengua adecuada denominada el castellano de Chota. El Perú, desde sus épocas más remotas, ha sido y es un país multilingüe y multicultural, y por tal motivo, ocuparse de un campo como el de la lengua es hasta cierto punto distinguir a las diferentes culturas y su proceso de desarrollo histórico. Nuestra forma de hablar es el patrimonio de los chotanos, que ni el tiempo, ni la distancia, ni la modernidad del lenguaje culto, académico, ni el de replana, jerga o lumpen han logrado quebrar o hacer desaparecer, y del cual nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. Gracias, profesor Carvajal. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú y de Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que sean oportunas y concretas, indicando nombre completo. Gracias. En la sala tenemos la presencia del doctor Santos Blanco Muñoz, investigador chotano y uno de los embajadores Montaña en Lima. Él va a hacer un comentario acerca de la ponencia que acabamos de escuchar del profesor Marco Carvajal. En tal sentido, le cedemos la palabra. Adelante, Montaña Santos. Bien, un abrazo cordial al profesor Marco Abel Carvajal y a los presentes de esta noche. Yo quiero expresar mis felicitaciones por un brillante trabajo sobre la identidad de nuestro pueblo. Extraordinario, y creo que vale la pena de que esto sea editado y conocido, digamos, en Chota. Ojalá que haya alguna iniciativa por allí de un fondo editorial, sobre todo de la municipalidad u otra institución que pueda ser público. Efectivamente, es muy curioso lo que se da en el habla de nuestro pueblo de Chota. Debo indicar de que es algo especial. Tal vez los Andes y especialmente el norte y centrado en Chota se constituye una especie de reserva de la lengua castellana antigua.
muchas oportunidades pude dialogar con colegas españoles y curiosamente en España ya no queda evidencias de aquella lengua antigua en la que fue escrito, por ejemplo, ¿no?, el Quijote. Y curiosamente yo quiero, digamos, indicar que coincide perfectamente lo que el profesor Marco Carvajal ha señalado, con algunas expresiones, si alguien tiene el cuidado de leer esta famosa obra Don Quijote de la Mancha, que tuve también la oportunidad de releer el libro y me causó curiosidad de poder encontrar dentro de esta obra monumental algunos términos que lo ha mencionado el profesor Carvajal, y hay otros que ligeramente lo puedo indicar. Por ejemplo, en el Quijote se habla acuyá, en chota acallá, para poder, digamos, ver sobre la distancia de un objeto, acallá. Un término que me llamó la atención, alfeñique, que también lo usa, digamos, allí, y lo usamos perfectamente, el alfeñique, digamos, en nuestro pueblo. Otro término que encontré cuando va dialogando, digamos, con Sancho, es ancar. O sea, cómo poner a una persona, digamos, que le abraza, digamos, y lo lleva en el caballo, ¿no es cierto? Ancar. Otro término curioso, ¿no? No se dice alma, no se decía alma, ánima. ¿Ya? No te vaya a coger el ánima. Encontré otro término como el caso de coyuntas. En nuestro medio es coyuntas, una pequeña variación que se da, digamos, allí. También pude encontrar otro, denantes, lo que mencionó el profesor Carvajal, denantes, o sea, antes, ¿no es cierto? Sobre la felicidad, hablar como dicha. En nuestro medio no se dice oscurecer. En los antiguos, sobre todo, dice escurecer. Señalan de que ya viene la noche, ya se está escureciendo, no vamos a ver. El término que es común, pero que permanece todavía en nuestro campo, la jáquima, que es muy curiosa para el ganado. Otro término como la majada, ¿no?, que seguramente todavía se ve, digamos, pero es el corte del quesillo para sacar el queso, por ejemplo, ¿no? El término más que reemplaza aunque, mismo, como lo ha indicado, ¿no?, magistralmente el profesor Marco Carvajal. Oscurecer es el término que se emplea, pero escurecer. Se nos viene la escurana, ¿no es cierto? El término querencia, el término reata que usan bastante los campesinos. Y te voy a encomendar un recadito, pues. O sea, la palabra recado. Miren, son estos términos que curiosamente pude encontrar, digamos, allí. Hay muchos más. El término rueca, no sé si, miren, pero ya también lo encuentro allí. El término no se dice suspiro, sino sospiro. No se dice trajeron, sino trujeron. Y otros más. Son curiosidades. Entonces, por esas razones que conversábamos con estos amigos de España, les decía, mira, el gran repositorio de la lengua castellana, la verdadera lengua, están todavía en los Andes y están en los Andes norteños.
y tiene toda una característica. Chota tiene una característica muy especial. El día de hoy estuve revisando y llegué a, digamos, en la monografía, ¿no?, histórica de Chota, recoger 120 nombres de chotanos. Pero de esos 120 nombres de chotanos, curiosamente, el 92% son españoles. O sea, es lengua de fuera. Y un 8% que representa nombres propios, o sea, nativos, bien quechuas o las variantes que hay, digamos, al interior, que valdría la pena ir profundizando, por supuesto, digamos, este trabajo. Ello representa de que Chota estuvo poblado por un contingente de gente española. Y qué curioso, cuando se explota las minas de Hualgayoc, hay una preocupación porque no se podía incrementar esa producción y decían, necesitamos pues mano de obra. Traigan de Chota, pero Chota no había mano de obra, escaseaba. Y se dice que hay muchas estancias, ¿no es cierto?, allí, lo que significa que el asentamiento de la población blanca fue bastante densa, indudablemente. Pero valdría la pena ir desentrañando esto. Pero junto a eso, me di con la curiosidad también de poder comparar con las toponimias que nos rodea, digamos, en Chota. Y curiosamente, las toponimias de los cerros, de la laguna, que nos rodea, es al revés. No son castellanos, sino la mayoría es de lengua nativa, como las propias plantas, por ejemplo, la mayoría de plantas. Y he podido notar en la exposición que hace, digamos, el profesor Marco Carvajal, la presencia de términos quechuas o aymaras que han sido, digamos, incorporados al castellano de Chota. Es patrimonio de Chota. Entonces, es importante. Cuando le digo esto, es para que podamos ver, cuando hablamos de Colpamayo, por ejemplo, es un término quechua. O cuando hablamos colpa, o cuando hablamos de Chinguiray, o de Silleropata, ¿ve? Entonces, curiosamente, nos rodea, digamos, todavía los términos quechuas o otras variantes lingüísticas, pero que han sido incorporadas y que magistralmente está en ese diccionario. Yo expreso desde aquí mis felicitaciones por ese extraordinario trabajo. Y me hace acordar cuando viajé hacia Arequipa y me decía, al ingresar allí al hotel, me decía, tiene que comprar su diccionario de Characato. Y lógicamente habían hecho todo un ingenio de recuperar, digamos, allí las palabras arequipeñas. Pero ahora nos podemos dar el lujo que vamos a tener nuestro diccionario, o lo tenemos ya, nuestro diccionario de Chota. Y ese es un orgullo realmente. Desde aquí expreso mi reconocimiento y aplaudo por esa gran iniciativa de compartir con nuestro pueblo estas valiosas experiencias que el profesor Carvajal ya lo ha publicado hace buen tiempo y que necesitamos reproducirlo y extender hacia nuestro querido Chota. Un abrazo, profesor Marco Carvajal. Gracias. Gracias, Blanco. ¿Puedo intervenir? Claro. Hola. Yo creo que bien, sí. Agradezco tus palabras. Gracias. Agradezco tus palabras, Santos Blanco, agradezco tus palabras. Y bueno, para informarte, el castellano de Chota fue publicado ya por la Sociedad Geográfica de Lima, es este libro. Excelente. La Sociedad Geográfica
pero yo les hablé de que esta era una lengua adecuada, que resultaba de la lengua que nos vino de Castilla y de la lengua propia. La lengua que nos vino de Castilla también ya está para publicar este libro que se llama El camino de la lengua castellana, de San Millán de la Cogolla hasta Alcalá de Henares y hasta Chota. Sabemos que el castellano se generó en San Millán de la Cogolla, en donde existen aún las coplas emilianenses. De allí siguió su ruta por toda España y llegó a Alcalá de Henares, en donde se escribió El Quijote de la Mancha. Y de ahí es donde se traslada a Chota. El libro también está listo para su publicación. Y la lengua de Chota, la lengua originaria de Chota, es este libro. Y este libro da origen a este otro libro, a la etimología de la lengua de Chota. Muchísimas gracias, profesor Marco. Muy bien, te agradezco, te agradezco. Ahora tengo el agrado de presentar a la montaña joven Imelda Cristina Vázquez Carajulca, estudiante de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, y al montaña César Gilberto Saldaña Fernández, nuestro representador montaña en Lima, quienes se harán cargo de la ronda de preguntas y tertulia. Adelante, Imelda y César. Gracias, Eliseni. Gracias, esperamos las preguntas, un minutito. Hay una primera pregunta, ya la voy a empezar a leer. Jorge Luis Muñoz Bocanegra nos dice, excelente aporte, ¿dónde se puede adquirir este material? En la Sociedad Geográfica de Lima. Bien, gracias, don Marco. Doctor César. Hay un mensaje de Marita Guerrero Pérez. Dice, lindísimo, pues habló ño Marco Carvajal. Como para que no te olvides de Mariela Salazar Vázquez, por más lejuras que te has mandado, pues. Gracias. Ah, maldiciada, no podías cerrar tu hocico. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Daniel Vázquez Ara te dice, ñañay, la charla está buenísima. Bien, acá hay otra pregunta, nos dice Narciso Fernández Saucedo. La identidad chotana con sus vocablos auténticos son únicos. ¿Cree que es una combinación con el idioma quechua o aymara? No solo, como le he dicho, no solo es con el quechua y el aymara. En mi libro de etimología de la lengua de Chota, encontramos lenguas como las lenguas originales de Chota, que fueron el Den y el Cat, que ya son lenguas muertas y de las cuales solamente quedan algunos topónimos, como por ejemplo del Den tenemos Clacadén, Yacadén, Yangodén, y del Cat, Quilcate, Malcate, etc. Luego, también la lengua de Chota ha recibido aportes de las lenguas yungas, como por ejemplo el Kingán. El Kingán es la lengua yunga de la zona costeña norte. Ahí tenemos unas palabras. El Kingán se caracteriza porque repite las palabras. Por ejemplo, chan chan es un término Kingán. Y en Chota nosotros tenemos, por ejemplo, chin chin, rume rume, que son términos del Kingán.
También tenemos el uro, el tallán, el purugua, el cholón, el chacha, el cuya, el ibito. Y las lenguas quechuas, el quechua runasimi, que es el quechua oficial, y sus variantes, como el quechua de San Martín, el quechua de Ancash, el quechua de Ayacucho, el quechua Cajamarca Cañaris, que es el que más influencia tiene en la lengua de Chota. Luego el aymara, también en la lengua aymara, por ejemplo, tenemos vocablos en una cantidad bastante abundante del aymara en Chota. Les voy a dar algunos alcances. El autor Ceballos Quiñones indica que en aquella época había una marea de culturas. Por eso es que el lenguaje, y como no había límites geográficos, etcétera, el lenguaje se extendía por todo el territorio que en esa época era el Tahuantinsuyo. Y cada uno llevaba sus lenguas, además del fenómeno que había de los mitmas o mitimaes, y también de las etnias forasteras que llamaban los liacuás, ¿no? Del aymara tenemos en Chota, por ejemplo, el achacay. Qué vergüenza, es término aymara. El achupaya es la piña, la champa, la chaca, el chuchu, el chupu o tumor, el churu o caracol, la illagua, que es la pieza del telar, la canca, el cangar, o sea, el cocinar en la brasa, el capachu, el quispi, el cuni, el huichu, el guiro, la yunta, la tata, son aymaras. Del runasimi del Cusco tenemos, por ejemplo, el achira, alalay, atoj, chancay, chuta, chamca, chamisa, chulpa, chupu, churu, cancay, capachu, caracho, carpa. El mushpay, niña, ñoco, rumi, huashpay, yanca, yapa. Del quechua de Ancash, del quechua de Ancash, Huaylas, la chanca, la china, el chipchi, la chirapa. Del quechua de Junín, por ejemplo, el chuchu, el chucaque, el chuclu, el chuchu, la alca, la illagua. Es decir, toda una marea de culturas que conforman lo que yo llamo la lengua de Chota, teniendo como principio de que las dos primeras lenguas que se hablaron en el territorio de los Huambos, de los cuales forma parte el territorio Chota, fueron el Den y el Cat. Gracias, doctor Carvajal. Creo que tratándose de una tertulia, no podemos dejar de transmitir las felicitaciones y los comentarios, no solamente preguntas. El señor Julio Pereira escribe: felicitaciones al ponente, doctor Marco Abel Carvajal. Atención. ¿Tenemos algún otro por acá? Marta Elizabeth Fernández Herrera dice: felicitaciones, Marquito, un gran compendio de chotanismos. ¿Hay otros comentarios por allí? Sí, hay un comentario de Milton Hoyos Muñoz y nos dice: muchos de esos chotanismos en realidad son cajamarquinismos. Por ejemplo, muncho o achuturado lo he escuchado en diversas partes de Cajamarca. La palabra muncho deriva del quechua Cajamarca Cañaris.
¿Y cuál es la característica del quechua Cajamarca Cañaris? La presencia de la sílaba SCH, yo, que es una sílaba fricativa, africada, que solamente tiene el Cajamarca Cañaris. Y en Cajamarca tenemos un grupo de cañaris, como tenemos en Chota. Los cañaris sabemos que proceden del Ecuador y que fueron traídos como mitimaes a Cajamarca y a la zona noroeste de Chota, o sea, a Incahuasi y Cañaris, en donde se habla esta lengua. La de Cajamarca es la etnia de Porcón, que es una etnia cañaris que fue traída como mitimae a Cajamarca. Entonces, no es raro que la palabra munyo sea común a toda esa zona de influencia de esta cultura cañaris que fue traída a Cajamarca en Porcón, se extendió hacia Chala y Yaucán en Bambamarca, y también a Incahuasi y Cañaris entre Lambayeque y Chota en su distrito de Miracosta. Gracias, doctor Carvajal. Tan interesante conferencia trae muchos comentarios que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Tenemos Mariela Salazar Vázquez, dice, achichín, cantidad de palabras que no sabía, gracias por culturizarnos con palabras tan propias de nuestra chota. Un abrazo hasta acá. Claro, Camu Carvajal, dice, esta china está grajienta, así me decía mi mamá. Vamos a avanzar un poquito. Hay otra por allí. A ver. La señora Rosa Uriarte Tantalián. Felicitaciones. Usted es un libro abierto que nos ilustra. Y pone aplausos. A ver, avanzamos un poquito. Acá tenemos una pregunta ¿Ya? de Salazar Vázquez. Y dice, me gustaría saber si algunas de estas palabras se conjugan y si se pueden usar en diferente género. Gracias. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y en el diccionario de chotanismos están ubicadas las palabras de acuerdo a su categoría gramatical, de tal manera que tenemos muchas que son verbos y lógicamente el verbo se conjuga. ¿Qué decía la segunda parte de la pregunta? Dice, me gustaría saber si algunas de estas palabras se conjugan y se pueden usar en diferente género. Claro que sí. Masculino y femenino, ¿no? Se usan. Y se conjugan, por ejemplo, el verbo heder que acaba de mencionarlo Mariela. Tú hiedes y yo hiedo, él hiede, nosotros hedemos, ellos heden. O hieden, perdón, ellos hieden. Entonces, sí se pueden conjugar, están ubicadas en sus categorías gramaticales y en género, número y persona también se ha establecido así en el diccionario de chotanismos. Gracias. Tenemos una pregunta muy interesante de un dedicado maestro, nuestro montaña Joselito. Dice lo siguiente. Excelente trabajo de investigación y exposición. Felicitaciones al expositor. Pregunta, ¿qué sugerencia puede hacer para que el castellano de Chota se imparta en las instituciones educativas de nuestro medio a fin de revalorar nuestra enriquecida cultura? La sugerencia la vengo dando hace tiempo. Chota, la educación de Chota necesita elaborar un proyecto educativo integral para Chota, en donde se incluyan la historia de Chota, el castellano de Chota, la geografía de Chota. Tengo otro libro que se llama, por ejemplo, Chota y sus formas históricas. Entonces, todos esos conocimientos solamente necesitan la apertura
de las autoridades y el magisterio chotano para elaborar un proyecto educativo de Chota en donde se incluya toda la riqueza cultural que deben conocer nuestros jóvenes alumnos y así conservar la identidad y toda este patrimonio que tenemos en nuestro pueblo. Bien, gracias, doctor Marco. Acá hay otra pregunta que nos dice Persis Díaz Sánchez. Saludando y felicitando al profesor Marco Carvajal por su brillante exposición, pregunto cómo explica o cuál es su punto de vista, ya que se debe que la mayoría de chotanismos más lo hablamos los del campo y ya poco los que ya viven en el pueblo, haciendo difícil a los estudiantes que migran del campo para estudiar a la secundaria. ¿Tendrían que adecuarse al hablar de la ciudad? Conversaba con el doctor Saldaña antes de iniciar la charla y decíamos que en nuestro pueblo y en todo el Perú hay una cultura de dominación y dependencia que nos ha hecho pensar que nuestros valores propios no sirven, los disminuyen, los desprecian. Si nosotros estudiamos la evolución de la comunidad chotana, vemos que toda la gente que vivimos en la ciudad, o sea, los citadinos, lo que decimos en castellano de Chota, los patones, ¿no? Por el hecho de venir a Chota, nos olvidamos de nuestras raíces campesinas. Yo, por ejemplo, provengo de la etnia de Olmos y no me avergüenzo de ser olmeño. Pero hay gente que sí, por bajo nivel cultural, etcétera. Y como le decía el doctor Saldaña, se van 2 o 3 días a Chiclayo, como decimos en Chota, se van a mear en la arena y regresan a decir gallo en vez de gallo, cuchillo en vez de cuchillo, yacón en vez de yacón. Y cuando nosotros decimos los verdaderos nombres, dicen que somos serranos, que somos incultos. Esa es cuestión de complejos, cuestión de falta de personalidad, cuestión de falta de identidad, cuestión de falta de autoestima. Y contra eso nosotros debemos de proponer este tipo de actividades para que vean que vivimos muchos años en Lima y seguimos siendo orgullosos de ser chotanos, de hablar como chotanos, con todos nuestros, el sonido, el dejo, la forma de hablar, tienen el mismo valor que de cualquier otro idioma, ¿no? Inclusive en nuestro pueblo de Chota ya te dicen ok, te dicen yes. ¿Para qué? Para darse la ínfula de, bueno, ya ser un poco gringos, ¿no? Entonces, esos son complejos y prejuicios para mí tontos y absurdos. Gracias. Tenemos una pregunta un poquito larga de Guillermo Rivera que dice lo siguiente. Profesor Marco Carvajal, felicitarlo por tan trascendental obra que fortalece nuestra identidad lingüística de Chota. Mi pregunta, ¿el castellano de Chota, sinónimo de chotanismo, es exclusivamente de la geografía lingüística chotana o se encuentra dentro del contexto de la lingüística regional cajamarquina? Mi pregunta se relaciona a una conversación con una dama natural de Jaén y hablamos con algunas variantes, términos propios del castellano peruano. Perdón, del castellano de Chota. Como les decía, en la forma como se ha elaborado el texto, las palabras están clasificadas por su significado y por su contexto, por la forma como se dice. Entonces, la investigación es exclusiva del distrito de Chota, ni siquiera de la provincia de Chota. Pero lógicamente hay palabras que sí se repiten he tratado de que haya menos cajamarquinismos. Por ejemplo, nosotros en Chota decimos ulto al renacuajo del castellano, a la larva del sapo. En cambio, en Cutervo le llaman ulto, tiene otro nombre. Y miren,
prácticamente la etnia de Chota con la etnia de Cutervo han sido los guambos, han sido los mismos. Candilujo se llama en Cutervo Alujo. Entonces, para responder la pregunta de Guillermo, la investigación es eminentemente de las palabras que usamos en el distrito de Chota. También tenemos otra pregunta un poquito larga. Dice lo siguiente. El señor Wilmer Burga Muñoz. ¿Qué lineamientos lingüísticos se ha seguido en el diccionario de Chota, chotanismos? Además, el cat y den son lenguas hipotéticas propuestas por Torero. Otros autores también mencionan otras propuestas en torno a otros topónimos en relación con sus terminaciones o sufijos. Considero que en Chota aún no se han hecho estudios lingüísticos serios siguiendo ciertos enfoques lingüísticos. Sin embargo, los aportes del doctor Carvajal son trascendentes para las futuras investigaciones. En realidad, no implica mucho de pregunta, ¿no? Tiene toda la razón el participante. Mi investigación no tiene muchos fundamentos lingüísticos porque yo no soy lingüístico, yo soy biólogo. Sin embargo, he tratado de ubicar dentro del estudio algunos aspectos de la lingüística. En cuanto al DEN y al SEC, efectivamente, Alfredo Torero, al clasificar las lenguas, indica que las lenguas de los guambos fueron el DEN y el SEC. Y como lo había indicado, ya son lenguas muertas, o sea que ya son lenguas que no se usan. Pero sin embargo, permanecen en las zonas en donde los topónimos dan nombre a los lugares. Por ejemplo, del DEN, el Ayadén, que es hacienda en Llama. Campodén, que es un caserío de Santa Cruz y San Miguel. Candén, en Celendín. Cascadén, en Chota y en Catache. Casadén, Casedancito, Catudén, Caudén, Clacadén, Cochadén, Conga de Quindén, Conodén, Ojos de Quindén, Culdén, Cuscapén, Cursadén, Cursaguén, Chindén, Chotadén, son del DEN, Liangodén en Chota, Liacadén, Liadén, Liupudén, Mollén, y del CAT, Anancate en Cutervo, Añalcate, Callacate, Catache, Catillú, Cachén, Malcate, Palcate, Quilcate, Quillucate, etcétera, etcétera, que era todo el territorio que ocupaban los guambos, que según Torero eran los que hablaban esas dos lenguas que ahora son muertas. El señor Joel Bustamante Blanco dice lo siguiente. ¿Por qué habremos dejado de hablar tantas palabras? ¿Será que ya no somos pobres porque ya no tenemos huarcos, xingues ni mandipilcos? ¿O es un aspecto de invasión cultural? ¿O nos ha dado vergüenza hablar lo nuestro? Cuando vivimos en Chota, hablamos esas palabras. Cuando salimos de Chota nos damos cuenta de esas nuestras palabras. Cuando estamos allá las sentimos tan familiar que no nos parece extraño. Pero como él dice, hay una inversión cultural, como ya lo estaba diciendo, ¿no? Hay una pérdida de identidad, lamentablemente, por nuestra mentalidad dominada y subalterna con relación a otros estratos sociales, ¿no? Que, bueno, son absurdos, pero a veces algunos lo utilizan para fines personales. Gracias, muy precisa su respuesta. El profesor Héctor Malca Coronado hace la siguiente pregunta. ¿Los expuestos son literales y revelan la naturaleza de las cosas y costumbres o son productos de convencionalismos? Bueno, como les dije al comenzar, el lenguaje en Chota es fonético. Y lo que yo he hecho es darle grafía, darle escritura, que es parte del trabajo, y luego ubicarlo de acuerdo a su significado y a su
a su trascendencia dentro de las categorías gramaticales. Entonces, eso lo hace que sean, pues, lo que Héctor dice, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Un comentario más y pregunta también. Carlos Rivera, felicitaciones, señor Marco. Oiga, es que usted sabe muchísimo, pues. Qué lindura que está. Y mi pregunta, ¿Chapique también es un chotanismo? También es un chotanismo, Chapique, que es una forma de juego de chungas. Aquí dicen bolitas, nosotros decimos chungas. Cuando se da la chunga contra la pared, se da un chapique. Es chotanismo. Ya hemos terminado la sección de preguntas. Vamos a devolverle a nuestra conductora la conducción de esta interesante charla. Que continúe. Hay una pregunta en este chat. Ah, bueno, a ver. Sí, bueno, Miguel Ignacio Burga Chamya nos dice, buenas noches, profesor Marco. Felicito esta brillante ponencia. Una pregunta, ¿cómo se denomina el fenómeno de pegar la forma de hablar cuando estamos en un determinado lugar? No te entiendo la pregunta. ¿Se denomina la forma de pegar? Creo que se refiere a pegar la forma de hablar. Se nos pega la forma de hablar, dice. ¿Cómo se denomina ese fenómeno? Claro, claro. Supongo que será una transposición lingüística. No tengo definido ese fenómeno de adecuarnos a las lenguas en donde estamos o vivimos ya algún tiempo, ¿no? Muchas gracias. No tengo el nombre exacto de esa transposición lingüística. Ya, gracias, profesor Marco. Ahora sí acabamos con todas las preguntas y comentarios. Gracias, Cristina. Nuestro agradecimiento sincero a los invitados que han engalanado nuestra sala virtual y a los asistentes de Meet y de Facebook. De esta manera, vamos cerrando nuestro programa, invitándoles a la siguiente cita el día miércoles 5 de mayo con el tema El aporte de las mujeres en el desarrollo de las matemáticas, a cargo del doctor Steven Rojas, de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. Montaña Milton Antesana Sánchez, coordinador de las charlas de miércoles, tiene que hacernos un anuncio importante acerca de los montañitas o menores de edad de la asociación. Adelante, Milton. Bueno, gracias, Eliseni. Bueno, cómo nos hemos divertido la noche de ahora, ¿no? Con nuestros chotanismos que nos identifican tanto. Nos hacen recordar, en realidad, en mi caso, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Ella lo utilizaba muchísimo, nosotros también. Yo lo sigo utilizando cada vez que se puede. De hecho, también entre montañas nosotros lo hacemos. Tenemos por ahí un grupito donde lo utilizamos pues a diario, ¿no? Eso nos engrandece en realidad, ¿no? Bueno, es para nosotros como chotanos pues de mucho beneficio, ¿no? Algunos nos parecen pues de hecho muy graciosos, pero como son parte de nuestra identidad, nos unen como chotanos, ¿no? Y eso es muy, muy bueno. Pues don Marco Carvajal con ese trabajo enorme que ha hecho, todos lo estamos felicitando, vemos ahí los comentarios, ¿no? Que todos están encantados en realidad, ¿no? Con esta charla. Bueno, yo quisiera ir anunciando también las cosas próximas que tenemos. Precisamente en el mes de mayo, el día 22, nosotros vamos a realizar el Día de la Biodiversidad. Y en ese ámbito vamos a realizar algo muy bonito. Vamos a
a celebrar el tercer año de los montañitas, es decir, de los menores de edad de la asociación. Entonces, estamos preparando ya todo para tener un evento de repente parecido a este, ¿no? Pero con la participación de los pequeños de la asociación, ¿no? Se va a hacer un primer congreso de montañitas donde ellos van a exponer temas que gustan en el campo de la cultura, en el campo del turismo o también en el campo del cuidado del medio ambiente, ¿no? Que son los fundamentos de hacer montaña. Entonces, estamos preparando con nuestros niños y eso para el 22 de mayo, ¿no? Ya lo anunciamos también en la charla anterior, esas actividades que cumpliremos justo también con el profesor Marco Carvajal, ¿no? Y su promoción para los días de aniversario del Colegio San Juan. Y entonces tenemos, la verdad, muchas reuniones muy provechosas, ¿no? Bueno, era lo que quería comentar, ¿no? Acerca de estas actividades próximas. Y pues quisiéramos que esta noche se extienda y se extienda porque los chotanismos ahí están que nos hacen en realidad delirar y vemos que siguen los comentarios, ¿no? Pero todo lo que comienza pues tiene un fin, así es que devuelvo la conducción a Eliseni para ir cerrando ya esta noche. Gracias, Milton. Ahora sí, para cerrar, tenemos una breve reflexión final de nuestro ponente. Lo escuchamos, profesor Marco Carvajal. Lo único que me queda decirles es muchas gracias, taititos, Dios se lo pague por haberme escuchado. Bravo. Gracias, profesor Marco. Dios se Buenas lo pague. noches.